Saludos y bienvenidos a 5 días, un fin de semana más. Iniciamos nuestro programa con la triste cifra del paro que eleva a 5.600.000 las personas que quieren trabajar y no pueden. El lunes el Banco de España había avanzado que llegaríamos al 24% de desempleados y finalmente ese porcentaje ha sido aún más alto. Con esta noticia comenzamos el repaso semanal de la actualidad de España y Andalucía. La encuesta de población activa ha arrojado este viernes nuevos datos pesimistas sobre el desempleo en España. En el primer trimestre del año, la cifra de parados aumentó en 365.900. Una de cada 4 personas en España no encuentra trabajo. Nuestra comunidad sigue siendo la región con más desempleo. El desempleo en España no para de crecer. La crisis económica y la recesión que vive nuestro país tiene un efecto demoledor sobre el paro. 365.900 personas más han perdido su puesto de trabajo en el primer trimestre de este año, situando la cifra total de parados en 5,6 millones. La tasa de paro sube 2 puntos, alcanzando el 24% de la población activa. La economía sigue estancada y el gobierno de Mariano Rajoy pone sus 5 sentidos para paliar esa situación. El jefe del Ejecutivo, consciente de este problema, ha insistido en que las reformas tendrán sus consecuencias positivas a largo plazo. La encuesta de población activa recoge que 1 de cada 4 españoles en edad de trabajar no pueden hacerlo. Es la tasa de paro más alta de la serie histórica comparable desde el año 2001. Los jóvenes son los más perjudicados por el paro, y es que el desempleo juvenil supera el 50%. Otro dato negativo, el número de hogares con todos sus miembros en paro, que se sitúa en más de 1.700.000, 150.000 más que en el trimestre anterior. En cuanto a sectores, el de servicios es el más afectado, con cerca de 148.000 desempleados más, seguido de la agricultura, la industria y la construcción. Si detallamos los datos por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la tasa con el 33%, seguido del País Vasco. Nuestra economía sigue sin ofrecer datos que nos hagan vislumbrar una mejoría de la situación. El Banco de España confirmaba este lunes que hemos vuelto a estar en recesión. Según el organismo regulador, el Producto Interior Bruto cayó en el primer trimestre de este 2012 un 0,4% y prevé que se contraiga un 1,7% más a lo largo del año. El Banco de España precisa que este comportamiento del PIB fue consecuencia de una caída de la demanda nacional de casi un punto porcentual. Y en el Congreso de los Diputados iniciaba la tramitación de los presupuestos generales del Estado. La mayoría absoluta del Partido Popular y el respaldo de UPN y Foro Asturias impedían que las enmiendas a la totalidad que presentaron el resto de grupos prosperaran. De esta manera, las cuentas continuarán su recorrido parlamentario con las enmiendas parciales que añadirán retoques menores al proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno central. Tras la votación, Mariano Rajoy se ha dirigido brevemente a los periodistas para recordar que el PP tiene en el Congreso la fuerza suficiente para dar estabilidad al Gobierno frente a lo que ocurre en otros países de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha añadido que ante esta grave situación económica necesitamos un Gobierno fuerte con buenas decisiones para sacar adelante las cuentas. Mensaje optimista de Rajoy, que ha insistido en que la aprobación de los presupuestos da estabilidad y seguridad. Los presupuestos generales del Estado se enmarcan en un conjunto de medidas que son difíciles, que son duras, que no gustan, pero que son las que sin ningún género de dudas nos van a llevar a la recuperación económica. Yo creo que en este momento es importante destacar que el Gobierno tiene fortaleza y que el Gobierno tiene capacidad para tomar las decisiones que son buenas para España. Los efectos no se van a producir en el corto plazo, pero eso yo ya lo sabía, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, pero sinceramente estamos haciendo lo que hay que hacer. El debate de presupuestos ha puesto de manifiesto un rechazo profundo de todos los grupos políticos a las cuentas gubernamentales. En la sesión de hoy, en la que participaban las formaciones más pequeñas, ha cobrado especial dimensión la tensión existente entre el Ejecutivo y las formaciones nacionalistas.
Cuando apoyan algo y dejan de apoyar otras demandas, es, en cualquier caso, una prioridad del Gobierno. No digan que no hay dinero, simplemente que ustedes invierten ese dinero en otras prioridades y que su prioridad no es Cataluña. Punto y final. De hecho, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha contestado con dureza y en bloque a las fuerzas nacionalistas, pero ha dedicado muchos de sus mensajes directamente a Cataluña y ha avisado. Hay que volver al equilibrio presupuestario en nuestras comunidades autónomas, en nuestras corporaciones locales. Hay que gobernar desde la transparencia. ¿Han hecho del equilibrio presupuestario su forma de gobierno o han dejado a los catalanes enfrentados a ajustes precisamente como consecuencia de su planteamiento de gobierno? Quiero decir, el ministro de Hacienda ha insistido en que el proyecto común se llama España y hay que demostrar que es fiable para todos frente a las visiones parceladas de la realidad. Unas cuentas que han sido elaboradas para cumplir con la reducción del déficit exigida por Bruselas, que este año debe ser del 5,3%. En 2011 este porcentaje debía haber llegado al 6%, pero tal y como avanzó el gobierno de Mariano Rajoy, se superó en más de 2,5 puntos. Tras casi 4 meses de dudas en torno a este dato, esta semana la Oficina de Estadística de la Unión Europea lo confirmaba. El déficit de 2011 fue del 8,5%. Y esta semana el Ministerio del Interior anunciaba la puesta en marcha de un plan para la reinserción de presos terroristas y miembros de organizaciones criminales. Para acogerse a este plan deberán manifestar su rechazo a la violencia y desvincularse de la organización. La Asociación de Víctimas del Terrorismo se ha opuesto de plano a este plan, mientras que el presidente del Gobierno aseguraba que no supondrá ningún beneficio penitenciario para los terroristas ni variaciones en la política de la lucha. El Gobierno ha puesto en marcha un plan para facilitar la reinserción de presos por delitos de terrorismo para evitar su radicalización en las cárceles. El programa incluye a reclusos de ETA, Grapo, grupos yihadistas y crimen organizado. Los internos participarán en aulas sobre educación en valores de convivencia, serán formados para su inserción laboral cuando salgan de la cárcel y podrán ser trasladados a centros penitenciarios próximos a sus domicilios, aunque no habrá acercamientos automáticos. El plan está inspirado en la llamada Vía Nanclares, que recibe su nombre de la cárcel situada en el País Vasco, donde fueron agrupados una veintena de etarras de un total de más de 600 que se han desvinculado de ETA. Eso no significa que los requisitos se vayan a relajar, ya que el primero de ellos es que el interno pida su incorporación al programa, para lo que previamente deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido. Según una encuesta divulgada en marzo pasado, 7 de cada 10 vascos son favorables a facilitar la reinserción de los presos de ETA y apoyan su acercamiento a cárceles del País Vasco. En Andalucía este martes unos 6.000 militantes de Izquierda Unida estaban llamados a una consulta que iba a determinar el futuro del gobierno andaluz. Debían pronunciarse sobre si estaban a favor del acuerdo alcanzado con el Partido Socialista y si preferían que fuera un pacto de legislatura o formar parte de la Junta en un gobierno de coalición. Y con un 80% de participación, la mayoría de los militantes se decantaron por la entrada del partido en el gobierno regional. Ahora, una vez que las bases de la formación de Diego Valderas se han pronunciado, ambos partidos se reunirán para confeccionar la estructura de ese gobierno. Todo apunta a que Izquierda Unida aspira a hacerse con la Consejería de Turismo y Comercio, con Agricultura o Medio Ambiente. Y tras este referéndum, el jueves, el Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida se reunían con el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, para trasladarle su candidato a presidente. El acuerdo materializado entre las dos formaciones de izquierdas permitirá que sea el socialista José Antonio Griñán el que sea proclamado presidente del Ejecutivo Regional. El debate de investidura se producirá el miércoles y el jueves que viene. Diego Valderas ha sido el primero de los 3 portavoces en reunirse con Manuel Gracia, un encuentro que el coordinador de Izquierda Unida ha calificado de muy cordial y en el que han analizado los tiempos de cara a la formación del nuevo gobierno. Su formación apoyará la investidura del candidato socialista. Valderas ha planteado al presidente de la Cámara que hay que tratar de hacer más cercano al ciudadano el trabajo del Parlamento y del futuro equipo de gobierno. Yo creo que ha llegado el tiempo en Andalucía de ser capaces de repartir mejor, de priorizar bien
y de compartir con la sociedad las políticas que vayamos a poner en marcha. Por eso yo creo que va a hacer y debe ser un gobierno muy en contacto con la sociedad. El portavoz de los socialistas, como era de esperar, ha propuesto al actual presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, para que sea investido como jefe del Ejecutivo Autonómico en la 9ª legislatura andaluza. Mario Jiménez ha manifestado su deseo de que el pacto con Izquierda Unida se materialice cuanto antes. Nos gustaría que ese diálogo fuera fructífero lo antes posible para que se pueda constituir inmediatamente el gobierno, como no puede ser de otra manera, y ponernos a la tarea. La fuerza más votada, el Partido Popular, ha sido la última en reunirse con Gracia. Su secretario general, Antonio Sanz, y el portavoz de la formación en el Parlamento, Carlos Rojas, han afirmado que era obvio que su propuesta de presidente iba a ser Javier Arenas, pero que finalmente la alianza de los dos perdedores va a reelegir a José Antonio Griñán. Puede ser la segunda vez en la que Griñán es presidente sin ni siquiera haber ganado ninguna elección. La primera se la regaló Chávez y fue por herencia, sin haber ganado las elecciones, y la segunda, después de perder las elecciones, pues se la regale Izquierda Unida. El próximo miércoles 2 de mayo comenzará la sesión de investidura en el Parlamento Regional con el discurso del candidato y se extenderá hasta el día siguiente. El jueves, José Antonio Griñán debatirá con los 3 grupos parlamentarios y después se someterá a la votación de los 109 diputados autonómicos. Y por primera vez Andalucía no va a estar gobernada por el partido ganador de las elecciones. Estas eran las palabras del nuevo portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas. El Popular considera que esta alianza de perdedores va a suponer más retraso para la región. Carlos Rojas lamenta que el Partido Popular vaya a estar en la oposición a pesar de haber ganado las elecciones y que hayan sido los militantes de Izquierda Unida los que hayan decidido el futuro de la legislatura que acaba de comenzar. 4.000 personas han decidido ayer por la tarde el futuro de 8 millones de andaluces. Cuando la mayoría de los andaluces han pedido cambio, Izquierda Unida va a cargar con una pesada mochila de 30 años de abusos del Partido Socialista y con un pesadísimo equipaje de fraude y abusos en el caso de los ERE. Rojas defiende que este pacto va a suponer un retroceso para Andalucía y recuerda las consecuencias que este tipo de coaliciones ha tenido en ciudades como Sevilla, Córdoba o Jaén. Asimismo, asegura que con un gobierno de 2 partidos la burocracia será aún mayor, que primero tendrán que ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Sobre la encarcelación del exconsejero de Empleo, Rojas dice que el silencio de Griñán es clamoroso y pide su comparecencia urgente. O sea, no debe esperar a nada más, debe de comparecer ya y explicar cuál es su posición. Porque sin duda el fraude de los ERE está en la antesala del despacho de Griñán. Responde a la consejera de Presidencia en funciones, Mar Moreno, y recuerda que este caso no es del pasado y que no se puede cerrar ahora. Pues era el martes cuando se producía la encarcelación del exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández. La juez Mercedes Alaya decretaba su ingreso en prisión sin fianza por el escándalo de los ERE fraudulentos. Tras una intensa noche de deliberaciones, la magistrada aceptaba la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción y del PP y del sindicato Manos Limpias, que pedían además el pago de una fianza de responsabilidad civil de 890 millones de euros. Antonio Fernández está imputado por 6 delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y prevaricación. En este caso de corrupción ya hay 3 implicados en prisión: Fernández, el director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y su exchofer, Juan Francisco Trujillo. Antonio Fernández entraba en el furgón policial camino del centro penitenciario de Morón poco antes de las 8 de la mañana. El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía es el tercer imputado que ingresa en prisión sin fianza por la trama de los ERE fraudulentos. Así lo decretaba la juez Mercedes Alaya de Sevilla esta madrugada, al entender que existía riesgo de fuga y de posible obstrucción de las fuentes de prueba. Su abogado manifestaba así su total desacuerdo con el auto. Es un día triste para el Estado de Derecho. Desde el máximo de los respetos, pero en el ejercicio legítimo del derecho de crítica de las resoluciones judiciales, quiero manifestar mi más profundo desacuerdo con la medida cautelar de privación de libertad
de prisión sin fianza para don Antonio Fernández García, desde mi criterio, sobre la base de meros indicios. El interrogatorio se ha prolongado durante 4 días, en los que el exconsejero ha alcanzado las 36 horas de declaración y se ha enfrentado a unas 200 preguntas. Fernández fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, en las presidencias de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y viceconsejero desde 1995. Está acusado de gastar en 10 años casi 700 millones de euros sin control y en beneficio de ciertas personas. Por su parte, el Gobierno regional calificaba de excesiva la decisión tomada por la juez Alaya. La portavoz del Gobierno en funciones, Mar Moreno, señalaba que hubiera sido suficiente con una fianza y con comparecencias periódicas en los juzgados. En rueda de prensa, Mar Moreno ensalzaba el trabajo realizado por el exconsejero de Empleo cuando ejercía su cargo en la Administración autonómica. El ingreso en prisión del exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, ha pillado por sorpresa a la Junta de Andalucía. Personada en el caso como parte acusadora, se ha opuesto a la decisión de la juez Mercedes Alaya y, según su portavoz Mar Moreno, no era necesaria su entrada en la cárcel. Nos causa pesadumbre en general que este caso se produjera en su día y en particular nos causa pesadumbre que Antonio Fernández haya ingresado en prisión, pues como le decimos, no lo consideramos necesario. Dicho lo cual, la Junta de Andalucía va a seguir trabajando y colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento del caso. Moreno también ha recordado que Antonio Fernández sigue manteniendo su presunción de inocencia y ha defendido el trabajo intenso y positivo de este para la resolución de importantes conflictos laborales. Ha dicho, la portavoz del Gobierno en funciones asegura que su equipo no teme más ingresos en prisión y que su equipo afronta con valentía este caso para investigar, denunciar y llegar hasta el fondo del asunto. Todo el mundo sabe que el caso del fraude de los ERES es un caso del pasado que en modo alguno afecta a este Gobierno saliente de la Junta de Andalucía y mucho menos al futuro Gobierno. Y en este sentido rechaza que se tengan que exigir responsabilidades políticas a Manuel Chávez o José Antonio Griñán por haber tenido a Fernández como consejero cuando fueron presidentes. Y uno de los grandes retos de los investigadores médicos, encontrar una vacuna contra el SIDA, ha dado un paso de gigante y ha sido aquí en España. Científicos del laboratorio de Iriscaixa en Cataluña han hallado la molécula que esparce este virus por el cuerpo humano. Un descubrimiento que facilitará la creación de nuevos fármacos más eficaces para frenar la acción de esta enfermedad. Científicos españoles han identificado la molécula que utiliza el VIH para propagarse por el organismo, un hallazgo que facilitará la creación de nuevos fármacos más eficaces para frenar la acción del virus y que supone también un paso más en el desarrollo de la vacuna para erradicar el SIDA. Como explica el coordinador del trabajo, Javier Martínez Picado, este descubrimiento supone allanar la vía a nuevas terapias. Básicamente podemos utilizar esta molécula para bloquear la entrada del virus en el organismo a través de las células dendríticas, y eso en principio nos permitiría, en combinación con terapia antirretroviral que ya utilizamos actualmente, reducir lo que llamamos el reservorio viral. Pensemos que la infección por el VIH actualmente se trata, pero no se cura. En el momento que retenemos el tratamiento, el virus vuelve a aparecer en plasma, y eso es porque quedan reservorios del virus en el cuerpo. La idea es actuar directamente sobre esos reservorios y creemos que uno de esos reservorios son los ganglios, el tejido linfoide, contra el que nos parece que podemos actuar a través de esta molécula. El trabajo que publica la revista PLOS Biology tiene una trascendencia muy significativa a nivel de investigación básica. Como si de un caballo de Troya se tratara, en las infecciones del SIDA el VIH se esconde en las células dendríticas y cuando estas células llegan a los ganglios, el virus destruye el sistema inmunitario. Con 34 millones de infectados en todo el mundo, el SIDA continúa siendo una enfermedad muy extendida que sigue matando en los países más pobres por la falta de acceso a los tratamientos. En España, aunque ya hace años que no es letal, sí se ha convertido en una enfermedad crónica y con un ritmo de contagio en aumento. Más de 6 meses después de la desaparición de Ruth y José en Córdoba, esta semana el juez ha decretado el levantamiento del secreto de sumario y la próxima semana el magistrado iniciará una ronda de interrogatorios con el fin de contrastar los datos obtenidos en la investigación. La extraña desaparición de los dos menores, Ruth y José, sigue manteniendo en vilo a la familia.
Casi 6 meses después de que los menores desaparezcan presuntamente en un parque de la ciudad cordobesa, la madre Ruth Ortiz continúa sin conocer el paradero de sus hijos. El caso ha llegado a su recta final tras levantar en su totalidad el pasado viernes el secreto de sumario. El juez encargado de este caso, José Luis Rodríguez Laín, ha manifestado que iniciará la próxima semana una ronda de interrogatorios para contrastar los datos obtenidos y presumiblemente dejar el caso en stand-by, a la espera de que el padre José Bretón sea juzgado por el delito de detención ilegal por el que se encuentra preso desde hace 6 meses como único imputado. Al tratarse de un caso de desaparición de menores, la investigación nunca se cierra, aunque el proceso judicial ha de seguir su curso. En ese sentido, se espera que en el plazo máximo de un año, Bretón sea juzgado por dicho delito. El juez e instructor intentará encontrar las claves que diga qué ha hecho José Bretón con sus hijos. La desaparición de la pequeña Madeleine es otro caso que sigue siendo una incógnita. Ahora, 5 años después, la policía británica de Scotland Yard trabaja en otra hipótesis. El año pasado inició una nueva línea de investigación sobre el paradero de la niña, en la que analizaron de nuevo todas las pruebas. Así sería hoy Madeleine McCann, a punto de cumplir 9 años. Los investigadores de Scotland Yard han publicado esta imagen, coincidiendo con el hallazgo de nuevas pruebas tras revisar el caso. No descartan la posibilidad de que la niña siga viva. La revisión del caso comenzó en mayo del año pasado y durante estos meses se han contrastado las investigaciones que realizó la policía portuguesa, las llevadas a cabo en Reino Unido y el trabajo de investigadores privados y agencias de detectives. En total se han analizado más de 40.000 documentos que han llevado a que se abran casi 200 vías de investigación. El próximo 3 de mayo se cumplirán 5 años de la desaparición en el Algarve portugués de Madeleine McCann, que estaba a punto de cumplir 4 años. Desde entonces sus padres comenzaron una campaña sin precedentes para localizarla, aunque ellos mismos durante un tiempo fueron considerados sospechosos de haberla matado accidentalmente. La investigación se cerró en julio de 2008, pero la presión de los padres hizo que Scotland Yard la reabriera el pasado año. Ahora piden a la policía portuguesa que retome también el caso. Este lunes se ha celebrado el Día Internacional del Libro, en un momento, por cierto, en el que la lectura pasa a su particular crisis. Para fomentarla, numerosas actividades se celebraron en toda España y en Madrid el Príncipe de Asturias entregaba el Premio Cervantes. Un galardón que debía recoger el poeta chileno Nicanor Parra, pero por su avanzada edad fue su nieto el que recibió el Premio Cervantes de manos del príncipe. Parra, de 97 años, es considerado el creador de la antipoesía y recibía así el máximo reconocimiento de las letras en castellano, por toda una vida dedicada a la poesía, a crear y a investigar nuevos lenguajes poéticos. Como cada año, la solemne ceremonia se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y el rey en esta ocasión no pudo asistir por su reciente operación de cadera. Miguel de Cervantes, correspondiente a los miembros del jurado, manifiestan su conformidad con lo anterior. El día de San Jordi transcurre como se esperaba, miles de rosas, libros, sol y mucha gente paseando por las populares ramblas de la ciudad. Costumbre, tradición y esperanza de que este año la crisis no se convierta en la protagonista. Para estas fechas emblemáticas la gente sale a la calle a pasárselo bien, a distraerse y a gastar lo que pueda gastarse. Unos más, otros menos, pero todo el mundo gastará y todo el mundo comprará un libro. Como cada año, el día ha arrancado con el típico desayuno y foto de familia de algunos de los escritores que a lo largo de la jornada firman ejemplares de sus libros a sus lectores. Esta fiesta del libro sirve para disfrutar, intercambiar cariño y amistad, pero también para medir la relación entre el trabajo del autor y quien lo lee, como reconoce el último ganador del Premio Planeta. Y bueno, esto siempre es una fiesta muy agradable de vivir y vengo casi todos los años porque es una cosa única y luego es de esos pocos momentos en que te encuentras con el destinatario de tu trabajo, que es el lector, y puedes comentar con él y te dicen si les ha gustado el libro o si no, o lo que les ha gustado o lo que hubieran cambiado a mí eso me gusta porque si no nunca conoces a la gente para quien trabajas en el fondo. El sector editorial y el de la Flor esperan que esta diada de Sant Jordi sea mejor que la del año pasado y aumenten las ventas al volver a caer en un día laborable. En un alarde de optimismo, el sector librero espera recaudar unos 18 millones de euros, mientras que el de la Flor vender alrededor de 7 millones de rosas, un 20% más que el año pasado. En Sevilla, el alumbrado del Real iniciaba de forma oficial la Feria de Abril.
La 165 edición de la feria comenzaba a la medianoche del martes con el encendido de las 324.000 bombillas repartidas entre la portada y el recinto de 400.000 metros cuadrados. Una feria de abril marcada otro año más por la crisis y que ha motivado que por primera vez el Ayuntamiento suspenda las tradicionales recepciones en su caseta principal. En las 1.048 casetas de Sevilla, familiares, de empresas, asociaciones y particulares, se esperan que no se produzca el descenso de la facturación registrada en la Semana Santa. La crisis económica ha cambiado los hábitos de los últimos años en la Feria de Abril de Sevilla y los datos indican que la presencia de público paseando por el recinto ferial es superior incluso a la del año pasado, pero el consumo ha disminuido, sobre todo a la hora de comer. Los datos de la empresa de transportes públicos señalan que ayer se transportaron a la Feria de Abril de Sevilla unas 110.000 personas, casi un 30% más que en la misma jornada del año anterior, aunque los residuos retirados, casi 120.000 kilos, fueron de un 7,2% menos. Otros datos que avalan la persistencia de la crisis son la eliminación por primera vez de las recepciones en la caseta municipal, lo que ahorrará unos 100.000 euros, una tendencia a la que también se ha sumado la Diputación de Sevilla, que cada año agasajaba en la feria a los alcaldes de la provincia. Los dueños de algunas de las más de 1.000 casetas de la Feria de Sevilla han señalado a EFE que están notando la crisis, sobre todo a la hora de las comidas, porque el público suele llegar comido de sus casas y es una tendencia que se observó nítidamente el año pasado. Además, 200 de los 600 coches de caballos permitidos diariamente en el recinto no circularon ayer, lo que se atribuye a que los elevados costes de ponerlos en marcha provoca que los paseos se limiten a algunos días de la feria. Y en Cádiz, la malagueña Pasión Vega volvió al Gran Teatro Falla con un espectáculo cargado de versiones de todo tipo, nuevas canciones y, por supuesto, coplas. La Pasión llegó de nuevo al Teatro Falla. Pasión Vega regaló una vez más sus mejores coplas en uno de sus escenarios favoritos. Cádiz es plaza segura para la cantante malagueña, que en esta ocasión traía debajo del brazo su nuevo álbum. Sin compasión es un revoltijo de los sones y los ritmos que más influyen al artista, que los va encajando con sus maneras especiales, dándole su toque con su garganta privilegiada. Siempre vas descubriendo cosas nuevas en ti misma, ¿no? Y te vas arriesgando más y te vas atreviendo a más cosas y pruebas cosas que a veces a priori pueden parecer más arriesgadas, ¿no? Y canciones que a lo mejor nunca has cantado y de repente creo que este tema puede encajar perfecto en este momento y de repente ves que funciona, que a la gente no le extraña, sino todo lo contrario, ¿no? Lo agradecen. Canciones nuevas y versiones de todo tipo, iberoamericanas y grandes clásicos que ofrecen texturas diferentes. Aunque la copla, por supuesto, tenía que estar presente, y es que Pasión Vega nunca deja de lado el género que la llevó a la fama. El trabajo musical que hago, aunque sean canciones inéditas, siempre el trasfondo y el pozo que yo tengo desde mi niñez, desde mi juventud, es la copla, con lo cual intento, y siempre viene conmigo, ¿no? Va avanzando en paralelo y al mismo tiempo que voy haciendo canciones nuevas, pues voy introduciendo clásicos de la copla con mi visión personal, ¿no? Con unos arreglos a lo mejor un poco diferentes a los originales, siempre respetando la raíz, por supuesto. En esta gira, que comenzó en octubre, Pasión apuesta por un espectáculo completo, luces y sonidos muy cuidados, puestas en escena y colaboraciones escogidas. Con 5 músicos en escena, la artista recorre diferentes ambientes en los que trata de animar y seducir, como siempre, a su público. Y es que la cantante sigue creciendo en cada trabajo, deshojando nuevos géneros y madurando su propio estilo. Yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana con un nuevo repaso de la actualidad de España y Andalucía. Muchas gracias por acompañarnos.